En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del enemigo. Que Dios manifieste contra él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas, así sea. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, buenos días. Estamos aquí nuevamente. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante sencillo. Hoy nos toca un tema realmente fácil. Vamos a hablar sobre el bautismo en la Sagrada Escritura. Te digo que este es un tema muy fácil de rebatir porque no tienen los hermanos separados un texto que te pueda decir no se deben bautizar a los niños. Si has hablado con ellos, pues entonces sí tienes que ver todo el video, porque te voy a enseñar cómo puedes refutar sus argumentos, cómo puedes defender tu fe. Si nunca has platicado, es muy sencillo. Solamente dile a un hermano que te venga a decir que no debes bautizar a los niños, dile: ¿eso está en la Biblia? Muéstrame, quiero ver que la Biblia diga una de estas 4 cosas. Primero, que diga expresamente: no se deben bautizar a los niños. Si no dice eso, entonces el bautismo es un bien. Y el bien que no te prohíba la Biblia, lo puedes hacer. Otra cosa que debería decir la Biblia: solo se deben bautizar los mayores. Si la Biblia dice eso, si un protestante te puede mostrar eso, entonces listo. Pues ya, damos nuestro brazo a torcer y bautizamos solamente a los mayores. Si eso no dice la Biblia, no tenemos por qué hacer caso. Otra cosa, que la Biblia diga: solo se debe bautizar a la persona que pida el bautismo por ella misma o personalmente. Entonces, como un niño chiquito no pide el bautismo, entonces no deberíamos bautizar. Pero eso tampoco dice la Biblia. Otra cosa, que la Biblia diga: solo se debe bautizar a las personas que tienen pecados. Y entonces sí, ¿verdad? Como el protestante no acepta el pecado original, entonces sí, pues no deberíamos bautizar a los niños. Entonces, eso no existe. Por eso te digo que este es el tema, este es uno de los temas más fáciles de refutar, ¿verdad? El bautismo de los niños. No te pueden mostrar un texto que diga que no se debe bautizar a los niños. Y ya con eso te puedes defender. Ahora, que si ya has hablado con los protestantes y ya te sembraron la duda, entonces te tienes que quedar a ver el video, porque te voy a mostrar, te voy a enseñar las formas cómo poder defender tu fe ante este ataque. Lo primero que te recuerdo otra vez: esto es una lucha espiritual, es una guerra. La guerra no es contra los hermanos separados, ellos son nuestros hermanos. La guerra espiritual es contra Satanás. Entonces, no somos enemigos de nuestros hermanos separados. Somos enemigos de Satanás y contra Satanás estamos en la lucha. ¿Sí? Bien, entonces vamos a comenzar con el favor de Dios, ¿verdad? Te sigo relatando la ocasión en que yo estaba platicando con un pastor. Me gusta esta conversación que duró más de 4 horas, por eso es que tratamos de todos los temas, tratamos un poco. Y me gusta esta conversación con un pastor y no precisamente con una oveja, porque muchas de las veces las personas que son ovejas protestantes no tienen argumentos.
Entonces el mejor argumento que te pueden mostrar sería el que te da directamente el pastor, ¿sí? No es que hagamos menos a las ovejas, ni mucho menos. Bien, en esa ocasión entonces comenzamos ese pastor y yo en la casa de mi amigo, que te acuerdas que le cambiamos el nombre, se va a llamar Felipe, por respeto para conservar su identidad. Entonces llegamos al tema del bautismo de niños. Y el pastor me decía, es que la iglesia católica está en un error porque bautiza a los niños. No se deben bautizar a los niños. Entonces yo le dije, a ver, pastor, ¿tiene usted un texto que diga que no se deben bautizar a los niños? Sí, dice, bueno, no dice así exactamente, dice, pero pues es lógico. Dice, porque el bautismo dice en la Biblia que es para perdón de pecados y un niño no tiene pecados. Entonces, ¿por qué lo vamos a bautizar? Le dije, a ver, pastor, ¿en dónde dice eso la Biblia? Y me dijo, dice, eso está en Hechos 2:38. Y a mí me entró la curiosidad, ¿verdad? Porque justamente ese es uno de los textos más fuertes que tenemos los católicos para demostrarles que sí se pueden bautizar a nuestros hijos pequeños. Entonces yo dije, ¿qué va a hacer este señor? ¿Cómo es que me va a mostrar con ese texto que no se deben bautizar a los niños? Entonces, fíjate bien lo que hizo nuestro hermano protestante. Tú vas a escuchar muchas veces que la iglesia te dice que es un pecado platicar con los protestantes. Y tú dices, ¿por qué la iglesia me lo prohíbe? ¿Por qué no me deja ser libre? Ahorita lo vas a ver por qué, ¿verdad? Entonces le dije, muéstrame, pastor, en dónde dice que no se debe bautizar a los niños. Porque solamente se debe bautizar a la gente pecadora o a los grandes o lo que sea, ¿verdad? Entonces me leyó Hechos 2:38. Te lo voy a leer en la forma como él me lo leyó. Lo que él hizo voy a hacerla de actor para que entiendas por qué la iglesia te prohíbe hablar con los protestantes, ¿verdad? Voy a hacer como hizo el protestante para que tengas cuidado y entiendas por qué no debes de platicar con ellos, ¿sí? Dice, Hechos 2:38, Pedro les contestó, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Y le da el cerrón a la Biblia. Entonces yo me quedé maravillado, extasiado, no sé cómo decirte, ¿verdad? Dije, qué astucia de este hombre. Ellos dicen que no se debe bautizar a los niños porque los niños no tienen pecado. Y me está leyendo un texto que dice que el bautismo es para perdón de pecados. Suponiendo, ¿verdad?, que no existe el pecado original, ellos no aceptan el pecado original. Nosotros aceptamos el pecado original porque el Salmo 50, en el versículo 7, dice, Salmo 50, te voy a leer desde el versículo 6. Contra ti solo pequé, lo malo a tus ojos cometí, porque seas justo cuando hablas e irreprochable cuando juzgas. Mira que nací culpable, pecador me concibió mi madre. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? ¿Que un niño recién nacido no tiene pecado? No, la Biblia te enseña que somos pecadores desde el vientre de nuestra madre. Así lo dice la Sagrada Escritura, no te lo estoy inventando. Mira que nací culpable, ya nací con la culpa. Pecador me concibió mi madre. Nosotros aceptamos pues que existe el pecado original. Bueno, suponiendo que no existe el pecado original, ¿verdad?, que nada más se trata de los pecados personales. Entonces, un niño
no tiene pecados. Entonces, hasta cierta forma, pues tendrían razón. Si un niño no tiene pecados, ¿para qué lo vamos a bautizar? Si, como dice Hechos 2:38, el bautismo es para el perdón de pecados, ¿verdad? Entonces, ese es el texto, ese es uno de los textos que te dan y tú dices, no, pues sí es cierto, tiene lógica. ¿Por qué los vamos a bautizar si no tienen pecados? Entonces, cuando tú no conoces el texto, tú dices, caray, pues si me lo está leyendo y dice la Biblia que el bautismo es para perdón de pecados y un niño no tiene pecados. Entonces la iglesia nos ha estado enseñando un error, ¿verdad? Y te quedas con la duda, pero ¿qué dice antes? ¿Qué dice después el texto? Pero como el pastor ya le dio el cerrón a la Biblia, y como son a veces, este era muy duro, como en cierta forma medio soberbio, ¿verdad? Entonces dices tú, pues ya como le digo al pastor que siga leyendo, pues si ya me lo leyó y allí dice, ¿verdad? Entonces, por eso es que la iglesia te prohíbe andar hablando con ellos, porque ellos son expertos. Para tumbarte la fe son expertos, ¿verdad? Y tú no eres experto defendiendo tu fe. Si tú fueras experto defendiendo tu fe, o cuando menos que supieras los textos que yo te voy diciendo, ya con eso tendrías una base, ¿verdad? ¿Cómo defender tu fe? Ya tendrías una base, pero como muchas de las veces no tienes una base y así te pones a platicar con ellos, entonces estás arriesgando tu fe. Y la fe es una de las 3 virtudes teologales que te regala Dios: fe, esperanza y caridad. Y esa fe es la que te va a unir a Dios. Entonces la estás arriesgando sin ningún respeto por ella, porque estás poniéndote delante de alguien que sabe, que es experto en atacar tu fe. Por eso es que la iglesia te dice, es un pecado contra la fe por arriesgarla. Estás arriesgando, estás exponiendo tu fe. Es como si yo, que no sé ni pelear, me pongo a pelear contra un ninja y él además trae espadas y trae no sé, esas cosas que avientan. Voy directo a la muerte porque no sé defenderme. Estaría pecando contra el 5.º mandamiento: no matarás, porque no me estoy matando, pero me estoy exponiendo a que alguien me mate fácilmente. No llevo ninguna esperanza de ganar. Entonces también cuando tú hablas con un protestante, francamente, hermanito, hermanita, no tienes tantas esperanzas de ganarle. Siempre vas diciendo, a mí no me va a convencer, yo tengo mi fe, yo amo a mi Virgencita Santa y nadie me lo va a quitar. Y en 2 o 3 meses ya estás rompiendo la imagen, ya la estás quemando, porque ya te tumbaron la fe. Te expusiste la fe. No te diste cuenta que era un pecado contra la fe por exponerla, y lo hiciste, y ahora ya eres protestante. Entonces, esto por eso te lo quise decir de esta manera, para que entiendas por qué la iglesia te prohíbe que andes hablando con esas personas, ¿verdad? No te prohíbe que le salude, buenos días, don Pedro, ¿cómo está? Muy bien, ándale pues. Oye, que vengo, que quiero platicar contigo de fe. No, don Pedro, yo tengo mi fe. Punto. Cuando ya tengas las bases bíblicas, los textos, ahora sí, pero tendrías que ser muy cuidadoso de que no brinquen para acá y para allá. Y si vas a hablar del bautismo porque tienes los textos del bautismo, entonces que nada más te limites a hablar del bautismo. Punto. Pero eso nunca va a pasar. Entonces es mejor que tengas toda una base completa para que puedas enfrentarlos. Bien, en el caso mío, yo conocía ese texto. Entonces, cuando él me dijo que con eso me iba a refutar, dije, ¿cómo le va a hacer? Pues ese es el texto que nosotros tenemos para explicarles, exponerles que sí se pueden bautizar a los niños. Pues muy fácil, pues entonces era pura astucia, le doy el cerrón a la Biblia y ya le dije, no, pastor, a ver, léame el texto completo. Ese texto tiene el versículo 38, consta de 2 partes y después se complementa con el versículo 39 que consta de otras 2 partes. Entonces ya son 4 partes. Él me está leyendo una, le faltan 3, ¿verdad? Entonces le dije, léamelo completo. No, dice, yo no lo voy a leer completo, dice, porque usted es un soberbio que no quiere aceptar lo que dice la palabra de Dios. No, pastor, sí acepto lo que dice la palabra de Dios, es solo que quiero que me haga favor de leerlo completo.
No, dice, yo no le voy a leer nada, dice, y es más, nosotros ya nos vamos. Le dije, no, pastor, tranquilo, acuérdese que delante de nosotros está Felipe, que quiere conocer la verdad, y si usted no me lo lee, yo lo voy a leer, a fin que tengo mi Biblia. Entonces, fíjate bien lo que dice la otra parte del texto de Hechos 2:38. Aquí está, Hechos 2:38, dice, Pedro les contestó, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Primera parte. Pero todavía no se acaba el versículo. Diles que te lean el versículo completo. Y si no, tú para que conozcas, lee el versículo completo. Según este versículo, el bautismo no es nada más para perdón de pecados. Es para dos cosas. Fíjate bien. Para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces el bautismo, que no te vengan a decir que es solamente para perdón de pecados, porque entonces sí, como un niño no tiene pecados, entonces ¿para qué bautizarlo? Pero el bautismo no nada más es para eso, también es para recibir el don del Espíritu Santo. Ya sabemos nosotros, ya sabes que el bautismo, la iglesia te enseña que es para 6 cosas, por lo menos para 6 cosas, ¿verdad? Otras de esas 3 cosas están en Marcos 1:9, para que se te abra el cielo, seas heredero del reino de los cielos, para que seas hijo de Dios, este es mi hijo amado, y para que descienda el Espíritu Santo. Pues es este mismo de aquí, ¿verdad? Entonces, son varios textos en los que te tienes que basar, no nada más en uno, porque si te basas en uno solo, pues te pasa lo mismo que a los protestantes. Usan un solo versículo, lo sacan de su contexto y de allí forman una doctrina que nada tiene que ver con lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Entonces fíjate bien, ya te mostré pues que el bautismo es para 2 cosas. Primera, perdón de pecados, y para recibir el don del Espíritu Santo. Después entonces sigue ahora sí el 39, dice, pues la promesa, ¿cuál promesa? Me voy al Padre, pero no los dejo solitos, les voy a mandar al Espíritu Santo. Hay una promesa. Cristo nos va a enviar al Espíritu Santo, que es el que nos va a ir guiando en nuestra vida hacia la verdad plena, que es Cristo, que es el cielo. Entonces hay una promesa, y por eso dice el 39, dice, pues la promesa es para vosotros. Si no dijera más, entonces diríamos, no, pues fíjate, aquí dice que la promesa es para nosotros, o sea que nuestros hijos se quedaron fuera, ¿verdad? Pero no, fíjate bien para quién es. La promesa no nada más es para vosotros los viejotes, los grandes, para nosotros. Fíjate bien qué dice. Dice, pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Entonces, ¿para quién es el bautismo? ¿Nada más para vosotros? No, el bautismo es para vosotros y para vuestros hijos. Entonces estaba allí un niñito acostadito, ¿verdad? Chupándose hasta el dedo, así chiquito, como de 1 año, pasadito. Le dije, a ver, pastor, ¿este niño es hijo o no es hijo? No, dice, usted se está yendo por otro lado, dice, usted está interpretando. Le dije, yo no estoy interpretando nada. La Biblia dice, el bautismo es para vosotros y para vuestros hijos. Solo le pregunto si ese niño es hijo o no es hijo. Si usted me dice que no es hijo, listo, entonces el bautismo no era para él. Pero si usted me dice, si usted no me puede decir que ese niño no es hijo, entonces ¿por qué negarles el bautismo? Dice, es que Cristo dijo, dice que el reino de los cielos ya es de ellos. A ver, dígame usted, dice, ¿para qué es el bautismo? Digo, pues es para que entren en el reino de los cielos. Dice, ya ve, dice, entonces el bautismo no es necesario en ellos, dice, porque Marcos 10:13 dice que el reino de los cielos es de ellos. Dice, y usted los quiere meter al reino de los cielos por medio del bautismo, y si usted está mal, ellos no necesitan el bautismo. A ver, vamos a leer Marcos. Aquí está, Marcos 10:13.
Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. Esto es muy importante que lo veas pausadamente. Ellos te dicen, los niños no necesitan el bautismo porque el bautismo es para entrar en el reino de los cielos, para entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Y se basan en este texto. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Entonces dice, si ya el reino de los cielos es de ellos, entonces ¿para qué bautizarlos? Y tiene cierta lógica, ¿no? Si ya es de ellos el reino de los cielos, entonces ¿para qué bautizarlos? O sea, hasta ese punto pues tendrían cierta razón, ¿verdad? Entonces, yo le preguntaba, a ver hermano, si el reino de los cielos, por lógica pues, ¿verdad? Si el reino de los cielos ya era de ellos cuando eran niños, ¿por qué cuando llegan a ser viejotes se tienen que bautizar? ¿Dios se echó para atrás? ¿Dios no tiene palabra? Primero les da el reino de los cielos y ahora se los quita. No, eso no es así. Fíjate bien, este es uno de los textos con los que ellos te dicen que no se deben bautizar a los niños, porque dicen que el reino de los cielos ya es de ellos. Pero eso no es lo que dice el texto. Vamos a leerlo pausadamente, ¿verdad? Fíjate bien. Le presentaban unos niños, de Marcos 10:13, para que los tocara, pero los discípulos les reñían. O sea, no los dejaban pues que le presentaran a los niños. Estaban como los protestantes, ¿verdad? No los dejaban. Dice, mas Jesús al ver esto se enfadó, se enojó. ¿Qué hace Jesús cuando unas personas no le permiten el acceso a los niños a él? Se enoja, se enfada. Y les dijo, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el reino, para que tú entres al reino de Dios, te tienes que hacer como un niño, con las características de un niño. Un niño cree ciegamente en su papá. Hijo, ahorita te voy a dar de comer. Ah, está bien, papá. Un adulto le dice, a ver, papá, si no traes nada de comida, ¿cómo que me vas a dar de comer? ¿Cómo lo vas a hacer si no traes comida? Eres un mentiroso, papá. Entonces tú tienes que hacerte como un niño. Si tu papá te está diciendo que te va a dar de comer, acéptalo. Entonces un niño cree, un niño se entrega, se abandona en la voluntad de su padre, ¿verdad? Entonces esas son las características que tú necesitas para poder entrar en el reino de los cielos. Como los niños ya las tienen, entonces ya están listos para entrar en el cielo, en el reino de los cielos. Por eso dice nuestro Señor, dejen que los niños vengan a mí. Ellos ya tienen el requisito. Preocúpense ustedes por tener el requisito, pero ellos ya lo tienen, ya déjenlo. ¿Por qué se los impiden? Y Jesús se molesta. Ahora dice, fíjate bien lo que dice el texto realmente, porque el protestante dice, el reino de los cielos ya es de los niños. No dice eso el texto, fíjate bien. Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que el reino de Dios es de los niños? ¿Verdad que no? Dice, de los que son como ellos. Entonces, no es de ellos hasta que los bautizas. Por eso dice Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 15, le dice Cristo, nuestro Señor, a Nicodemo, el que no renace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Y aquí no hace acepción, no dice, menos los niños, ellos ya son del reino de Dios. No, dejen que los niños se acerquen, no se lo impidan, ya tienen el requisito. Pero el que no entra, el que no
renace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, si tú le impides a tu hijo entrar en el reino de Dios, si no lo dejas ir a Cristo, le estás impidiendo, ¿verdad? Le estás impidiendo entrar en el reino de Dios cuando él ya tenía las características que necesitaba, ya tenía la inocencia, ya tenía la pureza, el abandono, la fe, ya tenía los requisitos. ¿Por qué se lo impides? Aquí dice claramente, dice, porque de los que son como ellos, no dice de ellos, es el reino de Dios, dice de los que son como ellos, es el reino de los cielos, el reino de Dios. Entonces, después dice, fíjate, yo os aseguro, el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. O sea que los que estamos bailando en la cuerda floja somos los grandotes, ¿verdad? Somos los grandotes los que no recibimos el reino de Dios como un niño que se abandona y que cree. Venimos a decir, ¿cómo Dios nos va a perdonar por medio de un hombre? Yo no creo. Entonces, si no recibes el reino de Dios como un niño, si Dios te está diciendo que por medio de un hombre pecador Él te perdona los pecados, ¿por qué no lo crees? ¿Por qué no te abandonas como un niño? Si Dios te está diciendo que en ese pedacito de pan está Él con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad y está vivo, ¿por qué le tienes que cuestionar que no lo puede hacer si Él es Dios? No estás recibiendo el reino de Dios como un niño y ciertamente no entrarás en Él si eres ese, ¿verdad? Entonces, este es otro de los textos que te dan los hermanos separados. Ya te mostré, Hechos 2:38. Allí no dice que no se pueden bautizar los niños. Es más, allí es donde dice que sí podemos bautizar los niños. Porque el bautismo es para nosotros y para nuestros hijos, ¿verdad? Ahora te muestro que el otro texto que ellos te muestran es falso. Bueno, el texto en sí es verdadero, su interpretación de ellos es falsa, ¿verdad? Te está diciendo que sí puedes bautizar a los niños, que no se lo impidan porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. Entonces ya están listos para entrar en el reino de los cielos. Entonces ahora sí puedes bautizarlos. Pero entonces vienen nuestros hermanos separados y otra vez, ¿verdad? Nos empiezan a decir, es que Jesús se bautizó a la edad de 33 años. Y es para darnos ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Pues de que nos debemos bautizar a los 33 años. No, sí es ejemplo, pero ¿de qué? Es ejemplo de que una persona se puede bautizar aunque no tenga pecados. ¿Cristo tenía pecados? No. ¿Se bautizó? Sí. Entonces que no nos vengan a decir que el bautismo es para perdón de pecados, porque Cristo se bautizó sin tener pecados, ¿verdad? ¿Para qué se bautizó? Para cumplir toda justicia divina. Vamos a verlo en un texto, en el bautismo de Jesús, ¿verdad? Vamos a ver Mateo 3:15. Fíjate bien, ¿para qué es el bautismo en boca de Cristo? Dice el 14, Juan trataba de impedírselo diciendo, yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Qué le está diciendo San Juan a nuestro Señor? Tú no tienes pecado, pecador yo soy el que debería ser bautizado. Tú no tienes pecado como los protestantes, ¿verdad? Pero nuestro Señor le dice una frase muy fuerte, fíjate bien. Jesús le respondió, deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. O sea que es justicia darle a Dios sus almas. Entonces el bautismo es para hacer justicia, para cumplir con toda justicia. Ahora vamos a ver otro texto que te va a ayudar a ilustrar un poquito esto. Ese es Lucas 7:29. Vamos a ver Lucas 7:29. Lucas 7:29. Fíjate bien qué dice. Acuérdate que ya decíamos, dijo nuestro Señor que el bautismo es para cumplir toda justicia. ¿Justicia a quién? Con Dios.
Ahora, Lucas 7:29 dice: todo el pueblo que le escuchó, incluso los publicanos, reconocieron la justicia de Dios. ¿De qué hablaba allá? De justicia. Es justicia de Dios. A Dios lo que le corresponda, al César lo suyo, a Dios lo suyo. Reconocieron la justicia de Dios y se hicieron bautizar con el bautismo de Juan. ¿Qué hace una persona que reconoce la justicia de Dios? Se hace bautizar. Ahora dice, fíjate lo que dice el 30. Dice, pero los fariseos y los legistas, o sea, los intérpretes de la ley, pero los fariseos y los legistas, al no aceptar su bautismo, frustraron el plan de Dios sobre ellos. ¿Qué hace una persona que no acepta el bautismo? Frustra el plan de Dios sobre ellos. Frustras el plan de Dios sobre tus hijos. Acuérdate allá de Efesios 1, no sé el versículo. Dice, Dios nos eligió en la persona de Cristo desde antes de crear el mundo para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Entonces, Dios nuestro Señor está esperando el momento de la consagración a Él de esos hijos. Y tú se lo retardas haciéndole caso ¿a quién? ¿Verdad que no está bien? Entonces, ¿qué dice? Los fariseos y los intérpretes de la ley. Por eso es que nosotros no debemos andar de legistas, de especialistas en Sagrada Escritura, ¿verdad? Como dicen, y que tú no sabes quién sabe cuántas cosas. Sí, no sabemos. Pero, ¿qué les pasa a los fariseos, los que se decían santos? De hecho, fariseo quiere decir separado, santo, ¿verdad? Y los legistas, los intérpretes de la ley, los que según conocían tanto de ley, que dicen, por el conocimiento que tenemos de la ley, nos damos cuenta que no se debe de bautizar. Entonces, ¿qué dice? Frustraron el plan de Dios sobre ellos al no aceptar el bautismo. Entonces, hermano, ya te he leído algunos textos que te pueden ayudar. No es correcto frustrar el plan de Dios, ¿verdad? Entonces te vas a encontrar muchos protestantes, ¿verdad? Que dicen, no, es que un niño no sabe lo que hace. Un niño no tiene conocimiento de lo que está recibiendo. Dice, y la Biblia dice, el que crea y se bautice. Eso está en Marcos 16:15. Dice el que crea y se bautice. Entonces, ese es otro de los textos que los hermanos separados te dan. Siguiendo el orden, fíjate lo que dice el texto. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Entonces dices, ¿ves que dice el que crea y se bautice? ¿Qué es necesario hacer primero? Hacer los que crean, ¿verdad? Eso es lo que te dicen los hermanos separados. Y tienen la mitad de la razón, porque Marcos, les está escribiendo a los paganos convertidos, ¿verdad? Entonces por eso te dice, fíjate bien lo que te dice. Y les dijo, ir por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Toda la creación, por eso la iglesia es católica. A todas las gentes, todos, la iglesia es católica, es universal, a toda la creación, ¿verdad? Y tienen cierta razón aquí, porque como él les está escribiendo a los paganos que se están convirtiendo, entonces es obvio, tú llegas a un pueblo donde no se conoce de Dios, donde tienen diferentes dioses, y tú les llegas y les predicas. Entonces, si no se convierten, ¿por qué los vas a bautizar? Si no creen, ¿por qué los vas a bautizar? No tienes permiso de bautizar a una persona que no cree, porque estarías haciendo nulo tú mismo el sacramento, ¿verdad? Entonces, por eso es que este texto dice eso. Pero hay otro texto, fíjate bien.
Por un lado, cuando no cree la gente, entonces para que se bautice tienen que creer. Pero está el otro texto en donde se les anuncia la buena del reino a la gente que ya cree, ¿verdad? Que es el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Acuérdate que San Mateo, ¿a quién le escribe? Le escribe a los hebreos convertidos. Entonces ellos tienen el conocimiento de Dios. Entonces, si ya tienen, cuando le hablas tú a un pueblo, como en ese el caso de ahora, ¿verdad? Imagínate aquí en este pueblo, en esta ciudad, ya conocen a Dios. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Puedes bautizarlos o tienen que creer los niños y profesar ellos su fe? No, porque los papás ya tienen la fe. Por eso es que aquí Mateo te lo dice de una manera diferente. Fíjate bien. Dice, id pues y haced discípulos a todas las gentes. Iglesia católica, a todas las gentes. Bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. ¿Qué hace primero según este texto? Primero los bautiza y después les enseña. Porque le está hablando a gente que ya está convertida. Entonces, cuando ya están convertidos, entonces, ¿por qué no les vas a bautizar a sus niños? Bautízaselos y luego les enseñas. Fíjate bien otra vez, te lo voy a leer. Dice, y de hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles. ¿Qué hiciste primero? Bautizaste y después les enseñaste. Entonces, ¿puedes bautizar a un niño y después enseñarle? Pues sí, aquí lo dice. No hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, y de una vez aquí hay que tratar otra cosita, ¿verdad? Ellos dicen que por Hechos 2:38 que dice, bautícense en el nombre del Señor Jesús. Y dice el protestante, dice, ya ves que no se debe bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, se debe bautizar en el nombre del Señor Jesús. Es otra cosa también que nos dicen. ¿Qué te voy a decir de esto? Tú sabes y todos sabemos, ¿verdad?, que cuando se habla en el nombre del Señor Jesús, quiere decir por la autoridad que el Señor Jesús nos dio, es que yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero supongamos que no, porque ellos dicen, vamos a ver cómo ellos bautizaron, y ellos son los que saben, los que traen la doctrina nuevecita. Vamos a ver cómo bautizaron, y se encuentran con que según dice, que bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Supongamos pues que cuando bautizaban decían, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús y le echaban agua. Supongamos que así es. ¿A quién tenemos que hacer caso? Suponiendo que los apóstoles desobedecieron, porque aquí Cristo le está mandando, dice, id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo te da la forma de bautizar Jesús? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero es que entonces los apóstoles no obedecieron. Pues si no obedecieron, eso es cosa de ellos, ¿verdad? Ya sabemos que sí obedecieron. Eso quiere decir que lo hacen con el poder que les otorgó Cristo Jesús. En el nombre de Jesús quiere decir porque Cristo me mandó, ¿verdad? Pero bueno, suponiendo que desobedecieron, pues, ¿quién tiene más poder? Ellos bautizan en el nombre del Señor Jesús. Y Cristo está diciendo que bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿Verdad que a Cristo? Pues claro, Él es el Señor. Entonces, para que no te confundan con esto, es que el bautismo de los católicos es inválido porque no bautizan como bautizaban los apóstoles. Pero bautizamos como nos mandó Cristo. Bueno, otra cosita nada más. Tú ya con lo que te he dicho, ya tienes suficiente. Ya tienes suficiente. Puedes bautizar a los niños porque Hechos 2:38 te dice que para vosotros y para vuestros hijos. Ellos son tus hijos, bautízalos. Está bien. Marcos 10, 13 y 14 te dice
porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Entonces, deje a los que vengan a mí, no se lo impidas. Entonces, no se lo impidas, ¿verdad? No se lo impidas, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. Preocúpate tú por ser como ellos. Marcos 16:15. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Es necesario, cuando vas a bautizar a una persona que tenía otras creencias, otros dioses, es necesario que primero crea, aún sus hijos. No puedes llegar y bautizarles a sus hijos, porque allí está la voluntad de los papás negando, es una negativa, pues. Cuando nosotros bautizamos a los niños, lo hacemos con la voluntad de los papás. Si los papás expresaran su voluntad de que no quieren que sus hijos sean bautizados, entonces el bautismo no tendría validez, porque la libertad de los niños está significada en la voluntad de los papás. Si los papás no tuvieran la voluntad, no puedes llegar y a escondidas bautizar a un niño, porque no tendría valor, no tendría validez, ¿sí? Entonces, te he dado también otro argumento. Dicen, Cristo se bautizó a los 33 años. Pues sí, pero el que lo bautizó era su primo Juan. Le ganaba por 6 meses. ¿Tú crees que a los 8 días de nacido Cristo lo iba a bautizar un niño de 6 meses y 8 días? No. Además, Cristo nos está enseñando que una persona que no tiene pecados se debe bautizar para cumplir con toda justicia, ¿verdad? Y no frustrar el plan santo de Dios. Ahora nada más te voy a leer un texto más para que tú veas que en la Biblia no se excluyen a los niños. La Biblia siempre te va a decir que todos. Fíjate bien, el último texto que te voy a dar es Corintios 10:1 en adelante. Aquí te voy a mostrar lo que nos enseña, lo que San Pablo les está diciendo a los corintios. Les está diciendo que los que pasaron por el Mar Rojo, ese paso por el Mar Rojo fue como un bautismo, ¿verdad? Y está diciendo, fíjate bien cuántas veces San Pablo repite la palabra todos, porque no quiere excluir a los niños. Si faltaran los niños y todos los jovencitos hasta 15 años, ¿serían todos? No serían todos. Entonces fíjate bien lo que dice la Sagrada Escritura. Dice, no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos, primera vez que dice todos, estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en relación con Moisés. ¿Quiénes fueron bautizados? Todos fueron bautizados en relación con Moisés. ¿Excluyó a alguien? ¿Excluyó a los niños? No los excluyó. Dice claramente todos. Fíjate bien. Y todos fueron bautizados en relación con Moisés en la nube y en el mar. Y todos, otra vez todos, comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Entonces, si todos fueron bautizados también allí, ¿por qué vamos a excluir a los niños? No hay ninguna razón para excluir a los niños. Ya lo has visto claramente. Ahora también los protestantes te van a decir, a ver, entonces muéstrame un texto en donde se hayan bautizado a los niños por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? No dice específicamente a los niños, pero te voy a mostrar un texto. Este es Hechos 16:31. Fíjate bien qué dice Hechos 16:31. Hechos 16:31. Aquí está. Hechos 16:31 narra la conversión del carcelero. Acuérdate que le encargaron a ese carcelero, si dejas salir a Pablo y creo que era Silas, si los dejas salir te vamos a matar. Yo creo que le han de haber dicho, ¿verdad? Entonces cuando
Cuando estaban en oración Pablo y Silas, se abren todas las puertas de la cárcel y se le sueltan las cadenas. Entonces se despierta el carcelero y al ver que estaba todo abierto dice, pues ya valió, mejor me voy a matar, y saca su espada para matarse, y Pablo le habla, hey, no te hagas daño. Entonces se convierte. Entonces fíjate bien lo que pasa, lo que dice la Sagrada Escritura, lo que es palabra de Dios. Antes, lo sacó fuera y les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?, les dijo el carcelero. Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. ¿A quién le anunciaron la palabra de Dios? ¿A él solo y a los grandes? A él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. ¿A quién excluyó? A nadie. El carcelero va y él y todos los suyos. Obvio que no era un viejito ya, ¿verdad? ¿Cómo van a poner a un viejito a cuidar presos? Debió ser un hombre joven en la... Pero eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que él y todos los suyos, niños, niñas, jovencitos, jovencitas, hijos mayores, hijas mayores, su esposa, sus siervos, lo que haya tenido, todos los suyos, inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. Les hizo entonces subir a su casa, les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. ¿Quién creyó en Dios y se hizo bautizar? Él y toda su familia. Entonces la Biblia nunca vas a encontrar un texto en donde se excluyan a los niños. Eso es una astucia, ¿verdad? Una astucia que se inventó el enemigo. ¿Por qué? Porque nos dice el Salmo 8, versículo 2, dice, de la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde. ¿Quién es el adversario? ¿Quién es el rebelde? Satanás. Entonces, ¿por qué con esas oraciones de los niños? De los niños santificados por el bautismo, no de los niños que están todavía bajo la influencia del pecado. De allá de lo que te dije, del Salmo 57, pecador me concibió mi madre, ¿verdad? En la culpa nací, en el pecado nací, no de ellos, de los que ya están santificados por el santo bautismo, por el agua y el espíritu. Esos son los únicos espíritus limpios, las únicas almas puras a las que Dios desde el cielo puede voltear a ver sin repulsa, porque son santos. Tú y yo también intentamos ser santos con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo. Hay medio vamos que caemos y que no caemos, pero aún a fin de cuentas somos pecadores. Y Dios siente cierta repulsa, cierto asco, vamos hablando en plata pura, porque ve en nosotros nuestro pecadote, nuestra podredumbre, nuestra unión con el príncipe Satanás. Un niño no. Por eso dice el Salmo 8.2, dice, de la boca de los niños de pecho, de los que son puros, de los que ya son tus hijos por el bautismo, de la boca de los niños de pecho, has sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde. Por eso Satanás no soporta que un niño esté bautizado, porque ese niño da gloria al Padre que está en los cielos, ¿verdad? Y por eso le retumban las orejas y por eso buscó la astucia, tuvo la astucia, ¿verdad? De encontrar la forma de que las personas no bauticen a los niños. Pero como no pueden entrar en el reino de los cielos, a ver, imagínate que va un pastor protestante con sus hijos de 2 años, ese no tiene pecado. Pero va con uno de 10 y uno de 12 y uno de 15, esos sí tienen pecados, y tiene un accidente y se muere con todos sus hijos, ¿entran en el cielo? No, es que sí, por la santidad de los papás los hijos se santifican. ¿Y eso no lo podía decir Dios? Si te está diciendo claramente, en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Y los hijos de los protestantes tienen la vida comprada?
tienen la vida segura, están seguros que van a llegar a la edad en que van a pedir el bautismo. ¿Ves que le están haciendo un gran mal? Por eso tú, católico, hay mucha gente dentro de los católicos que no quieren bautizar a los niños y ya están los niños de 1 año, de 2 años y no están bautizados. ¡Ay de ti si se llega a morir ese niño! Porque tenía la posibilidad de entrar en el reino de los cielos, ya estaba listo, y tú se lo impediste, negándole así a Dios su derecho, a Dios su gloria. Bueno, entonces, hermano, pues ahí te dejo este temita. Disfrútalo. Te recuerdo, este es uno de los temas más fáciles porque no existe ningún texto que se parezca a decir que no se deben bautizar a los niños. Al contrario, todos los textos, te podría dar muchos más, y en todos los textos siempre o se incluye a los niños porque se dice todos, o simplemente no se les excluye, ¿verdad? Entonces, con toda tranquilidad puedes bautizar a tus niños, y de hecho no dejes que pasen tantos días. 1 semana, 15 días a lo mucho, porque no vaya a ser que en lo dormido, en lo cansado que estés, te acuestes encima de él, le sofocas su pulmoncito y lo matas, ¿verdad? ¿Y qué vas a decir? No podemos, bueno, ya después hablaríamos a lo mejor no del limbo, porque no hay un texto bíblico que hable del limbo, ¿verdad? Por eso es mejor que los bautices, no te estés esperando a que crezcan, a que lo pidan, a que todas esas cosas son mentiras, ya te lo acabo de mostrar. Bueno, entonces, hermanos, pues eso es todo. Esperemos que te sirva este video, esperemos que sea para incrementar, para renovar tu fe, y que tu fe sea una fe bonita que se le transmita a tus hijos, ¿verdad? Y que amen esa fe en la cual han crecido, y que tú también, católico, ames tu fe. No tengas miedo. Por eso estoy mostrando estos textos. Son muy poquitos, no te puedo mostrar mucho porque yo no sé tantos, ¿verdad? Pero ya tú, si quieres meterte un poquito más en esto, pues mira videos del padre Luis Toro, él te da muchísimos, que dice uno, pues ¿de dónde saca tantos textos? Pues él tiene mucha más sabiduría, ni al caso que yo me compare con él, lejos de mí. Bueno, eso es todo por ahí. Entonces, pues disfruta este video, dale like, compártelo, dale like a la página para que sigamos evangelizando todos juntos, y compárteselo a quien le haga falta. Y cuando ya te aprendas los textos, entonces ve con gente que tú sabes que ya anda en malos pasos en este aspecto, y pues muéstrale lo que te acabo de mostrar, para todos evangelizar y que todos lleguen al conocimiento de la verdad, y dándole así ese gusto a nuestro Padre Dios. Bien, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.